Bienvenidos a la última jornada del octavo Seminario Internacional de Estudios Artísticos, tejiendo redes de intercambio y colaboración. Ya llevamos 3 días y medio de seminario y pues ya esta es la última jornada, como dije al inicio. En esta ocasión contaremos con el doctorando Fernando Darío Guzmán, quien nos presentará su proyecto pues, que está llevando en el doctorado. Y también pues tendremos en la conversación a Oscar Daniel Pinzón, que es estudiante de la primera corte del doctorado en estudios artísticos. Entonces, pues bienvenidos a los dos. Gracias, Daniel. Bueno, voy a permitirme hacer una presentación de Hernán. Yo pues pertenezco a la línea en estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades del doctorado en estudios artísticos, que hay un grupo de personas, entre docentes, estudiantes, administrativos, en el cual pues ha sido una experiencia maravillosa como equipo de trabajo, como una apuesta también política, académica. Y bueno, nos encontramos en la última sesión del Seminario Internacional, Tejiendo Redes de Intercambio y Colaboración. Vamos a contar con dos ponencias. La primera de Hernán Guzmán Calderón, quien es maestro en música, magíster en estudios artísticos de la Universidad Distrital y actualmente es doctorando de la misma. Nos va a presentar una charla titulada El espacio imaginado, sonido imaginado, que hace parte de su propuesta de investigación, espacio de toque y las pautas de improvisación desde el sonido en búsqueda de reconfiguraciones sensibles. Y en un segundo momento tendremos a Sarah Hart, quien es investigadora y docente. Es doctora de la Universidad de California. Se declara ella a sí misma como investigadora, docente, practicante de la performance social comprometida. Es de origen canadiense, venezolano y estadounidense y facilita experiencias de conexión humana e invita a reimaginar la justicia social a través de la teoría y la práctica constante. Invita a crear espacios creativos a través de las fronteras socioculturales, identitarias, políticas y geográficas. Bueno, para dar paso a Hernán, pues él sitúa un proyecto como acto micropolítico, una acción de resistencia, desobediencia y de cambio al ejercicio del poder que se ha llevado a cabo por medio del sonido, ¿no? Él nos habla un poco de esas, yo le llamaría de pronto partituras que se generan en los espacios cotidianos, en el espacio que configura la escuela, ¿no? Esos sonidos que aparecen en los timbres que llaman al inicio de clases, al finalizar las clases, al recreo, y otros sonidos que vamos encontrando en distintas estructuras de órdenes sociales y pues establece como un, una práctica a un cambio estético que él encuentra a través de la música concreta y pues ya nos va a hablar un poquito más de su propuesta de trabajo. Entonces, Hernán, te dejo con tu presentación. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me confirman si en la pantalla, por favor? Sí, sir. Listo. Entonces, el proyecto que les voy a presentar a continuación se titula Espacio Imaginado, Sonido Imaginado. Ya vamos a profundizar un poquito más en ese título que nació este final de semestre. Antes de iniciar, como les había dicho Daniel, yo soy músico egresado de la Universidad Distrital, en donde estudié fagot y aparte me desempeño también como compositor e investigador. Hice la maestría en estudios artísticos y mi proyecto va muy ligado con el sonido. No necesariamente por ser músico, pero
hay una conexión importante que más adelante entraré a detalle. Esta ponencia quiere mostrar algunos cambios que ha dado este primer semestre en el proyecto de investigación que presenté en el doctorado a inicios de este semestre. Entonces, la pretensión con esto es abrir rutas y preguntas que empiecen a ubicar mi proyecto entre lo académico teórico y en mayor medida desde lo sensible y sintiente. La apuesta desde lo sonoro se ha llevado desde diferentes campos: la música, la musicología, el estudio físico-acústico del sonido, los sound studies, entre otras cosas. Pero esta ruta que quiero abrir desde la imaginación va a tener que estar construida desde una postura performática, sensible y corporizada. Esta ruta la vamos a construir juntos. Cuando digo juntos me refiero a las personas que rodean la investigación, los estudios artísticos, todos y todas los que participen en ello. No es una investigación necesariamente que parta desde mí mismo, sino estar en relación siempre. ¿Cómo y por qué llego acá? Bueno, primero que todo, yo estudié la maestría en estudios artísticos, entonces tengo una afinidad con los estudios artísticos en primera mano, ¿no? Por el magíster que hice. Y el proyecto de esa maestría se llamaba Sonando en clave afectiva, pautas para encontrarme fagot. Como yo les mencioné, soy fagotista de profesión en el pregrado de música, y en la maestría lo que hice fue indisciplinarme un poco por medio de mi instrumento, alrededor de mi instrumento y en relación con mi instrumento. Les voy a leer un poquito del resumen nuevo para se conozcan estas investigaciones. Lo musical a través de una indicación centrada en lo sonoro, la cual intenta tejer nuevos modos de relación entre un instrumento musical, el fagot, y el instrumentista, fagotista, para con ello activar ecologías sonoras como un medio para criticar y superar de algún modo las construcciones establecidas por la notación, el canon. En resumen, ese proyecto fue un primer acercamiento a cosas que trabajan en los estudios artísticos a profundidad: el disciplinamiento, lo sensible, eh, las búsquedas performáticas de otros lugares, la interdisciplinaria y no la disciplina. No me veo la pantalla grande en ese momento, el computador estaba molestando, pero sigo con el segundo proyecto que me ayudó a bosquejar más o menos mi candidatura al doctorado para entrar al primer semestre. Ese fue una obra que compuse en el año 2021 que se titula HP. Ese segundo proyecto eh, me ayudó a encontrar unas rutas muy particulares ya desde la música concreta, como lo mencionaba Daniel. En el año 2020 se presentó un acontecimiento importante en la ciudad de Bogotá. La policía asesinó a Javier Ordóñez golpeándolo en la calle, propinándole descargas con un taser. A raíz de este hecho tan doloroso, nace una búsqueda con un ciclo investigador por entender las subjetividades que se construyen dentro de instituciones como la policía, la academia, el conservatorio, etc. De este proyecto surge la duda sobre los espacios y los sonidos de estos espacios. La pregunta: ¿es posible reconfigurar sensiblemente los espacios que habitamos por medio del sonido? Esta obra, eh, me confirmo, voy a poner un minuto de la obra para que se escuche más o menos de qué iba. Es una obra electroacústica. Guardianes del Norte, Guardianes del Norte. Bueno, y ya con esta obra empieza a conocer mucho más a profundidad el formato electroacústico, el formato que se conoce también como la música concreta, aunque pues, eso ya tiene otras cosas estéticas, pero se conoce también con ese nombre, y puede empezar a indagar un poco más acerca de ese sonido, ya no como una producción como instrumentista,
sino ese sonido, entre comillas, real, entre comillas, que está en el espacio, en lo que nos rodea, ¿sí? Tanto en las instituciones, esta obra es el himno de la policía, pero modificada, de alguna manera, con sonidos que pasaron ese día, y desde otro lugar, también analizando a profundidad el por qué pasan estas cosas, ¿sí? ¿Por qué estos espacios que se configuran en violencia? ¿Por qué? Si se pueden configurar en violencia a través de himnos, de cosas musicales como el himno, ¿se pueden reconfigurar? Era la pregunta que me surgía y que me ayudó, digamos, a perfilar lo que me presentaría proyecto de investigación. Ya un punto importantísimo fue entrar al grupo de investigación que se llama Dramaturgias del Cuerpo y Escrituras del Espacio, dirigido por el maestro Álvaro Hernández. En este proceso con el grupo me he dado cuenta de las potencialidades de las prácticas artísticas dentro de diversos espacios de investigación, como así diversas metodologías inmersas en las problemáticas ecológicas y ecosistémicas que tenemos en la actualidad. Pues claro, el maestro Álvaro es parte de la línea, es maestro de la Universidad Distrital, y con él estamos desarrollando un proyecto que se llama Prácticas Artísticas para una Colombia Más que Humana, que está en este momento en desarrollo. Esta foto fue hace como 8 días. Estar en este grupo de investigación también me ayudó a entender otro tipo de espacios. Estaba pensando en un espacio desde la institucionalidad, ¿no? Desde la policía, desde el conservatorio, desde lugares institucionales claros, pero también hay unos lugares como el campo, el ecosistémico, que también tienen sus violencias, también tienen sus configuraciones, que el sonido está configurado y uno lo siente y lo permea de cierta manera. Entonces, estos tres focos, el estar en la maestría, el haber hecho la obra electroacústica y el estar en el grupo de investigación, me llevan a tomar la decisión de profundizar en estas dudas que tenía acerca del sonido en los espacios y presentarme al doctorado de estudios artísticos. Mi proyecto inicial con el que me presenté al doctorado, digamos, lo puedo resumir en este párrafo, sería el espacio público y privado, y se puede incluir el imaginario. Hago una aclaración acá que ahí ya estaba la palabra imaginación, imaginario, desde ese lugar, pero no lo estaba tomando tan seriamente. Sí, son lugares en disputas dentro de las sensibilidades y afectividades. El sonido, un punto que configura nuestro hacer en el mundo, se encuentra en cada uno de los espacios que habitamos. Por esa razón, puede ser un vehículo para reconfigurar sensiblemente estos lugares en disputa. El proyecto en este orden se plantea como una instalación sonora de pautas de improvisación que permita, a través del sonido, tener diferentes relaciones o toques desde el cuerpo, con los espacios públicos, los imaginarios, y con los otros cuerpos que los habitan. Todo con la pretensión de reconfigurar sensiblemente estos lugares, que muchas veces se han habitado de la violencia y el miedo. Para esto se escogen tres espacios: la universidad, el salón de clases, el tráfico vehicular y la imaginación, el espacio onírico. Los puntos escogidos se trabajarán desde la metodología de la pauta de improvisación, instalación de puntos y cuerpos, y desde la proyección sonora, heredada de la música electroacústica. Todo esto en el marco del grupo de investigación Dramaturgias del Cuerpo y Escrituras del Espacio, con quienes se pretenden hacer las exploraciones corporales, sonoras y sensibles a través de los espacios seleccionados. Evidentemente, el proyecto es muy ambicioso. Ya desde una postura 6 meses después, pasando por las clases del doctorado, me di cuenta de que hay cosas que son muy ambiciosas, que están fuera, digamos, del alcance, sobre todo en el tema del sonido del espacio público, proyectos ambiciosos. De las cosas que más puso a reevaluarme la maestra Sonia, por ejemplo, fue eso: el espacio del público, es complicado, es un espacio que puede ser muy violento, sobre todo si estamos hablando de espacios en el centro de Bogotá, por ejemplo. Y pues le puse un poquito más la lupa al imaginario, pero ahorita vamos a seguir con ese tema. De los primeros cambios que estuve en el proyecto, y aquí quiero empezar materia por materia de las que viene el doctorado. Como les digo, esto es un proyecto que está en construcción, mi primer semestre en el doctorado, entonces quiero empezar cada materia que vi este semestre, qué me ha aportado y para dónde me está encaminando o estoy encaminando ese proyecto. En primer lugar, la ficcionalización o la invención, que esto es algo que saqué evidentemente del seminario nuclear. Entonces, siguiendo a Quijano, en el sistema mundo colonial hay múltiples existencias en una sola escritura, generando una configuración homogénea de algo que es por naturaleza heterogéneo. Esta rigidez deriva de una obligación del conquistador por el control, lleva a la creación de inventos,
que aquí paro, porque esa palabra para mí me transformó totalmente la cabeza cuando la leí en el texto de Quijano. Se denomina como un invento, él lo dice como ficción, ¿no? En ese texto de los conceptos de raza y género, y esto de aquí cito a María Lugones, que toma como ficciones creadas por la colonialidad del poder. Esto lo dice María Lugones en su texto, en la página 78. Uno de ellos, y al cual más énfasis va a hacer el investigador peruano, Quijano, es la raza. Él dice que es una ficción de la colonialidad del poder. Dicho concepto lo profundiza hasta dar cuenta de su invención en los planos biológicos, como lo hace notar María Lugones cuando menciona que Quijano siempre va a señalar esta palabra entre comillas, siempre va a señalar entre comillas, dándola como algo que no es, entre comillas, real también, ¿sí? Eh, Describir la realidad, otra vez entre comillas, que percibimos de la colonialidad como invento del mismo pensamiento colonial, nos lleva a reflexionar sobre el género, la raza, la clase, la cultura del arte y lo estético. Digamos, en el arte y lo estético tenemos autores como Miñolo, el mismo maestro Pedro Pablo Gómez y también Quijano. Entonces, hay unas, entre comillas, ficciones o invenciones que no te hemos dado por sentado desde el raza, género, clase, cultura, estética, lo bello, lo bonito, lo feo, el comportamiento y también, digamos, la materia de estudio que sería, en mi caso, el sonido, la sonoridad. Eh, Otra cosa importante que fue en el seminario fue la maravillosa clase que nos dictó Lynette Fonter, en donde nos trajo un concepto también muy importante, que es alongside, o al lado de, o fuera con, que tiene el performance como una posibilidad de un cuerpo dentro de lo sociocultural y lo sociosituado, como nos menciona la maestra en clase. De esta forma podemos tener un discurso y unos modos de vida y relación que estén al lado de un discurso hegemónico. Esto lo hacen y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? No vivimos bajo la regla o la ficcionalización predominante de lo que es la vida, sino que imaginamos nuestra propia vida, nuestra propia realidad fuera de, pero a la vez al lado del discurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace muy poco tiempo la homosexualidad era penalizada, pero había homosexuales, vivían al lado del discurso y afuera también de ese discurso, afuera con, ¿sí? En resistencia, pero no significa que el discurso hegemónico no existiera, sino que existía. Imaginaban al otro como un delito, pero ese otro también existía, imaginándose a sí mismo desde otro lugar, desde otras posturas, ¿sí? Siempre hay ese juego. No estamos inmersos solamente en algo que es esto y punto, ¿sí? Sino que siempre hay discursos que están alrededor. Eso es lo que me trajo la maestra Linet en su clase, con la posibilidad de vernos más allá de, ¿sí? Que siempre lo hemos estado, pero aunque estamos inmersos en el discurso lado de o afuera con ese mismo discurso. Desde la clase de seminario taller se trabajó sobre las materialidades y los materiales de una manera impresionante con la maestra Sonia, y esto me abrió una primera ruta importante ya en marco del proyecto, ya que voy a tomar el sonido como material. Algo importantísimo, lo que voy a leer fue una ponencia que hice en el encuentro de Portic que organizó Rita, un seminario de investigación interdisciplinar. Les voy a leer un par de párrafos enmarcados en el sonido como material. El sonido está en el mundo terrestre. Este fenómeno viaja por el aire como nosotros mismos. Para los humanos el medio normal es el aire, dice Ingold, 2013, página 23 a 24. Sin embargo, en algunos casos damos por sentado que hay sonido en cualquier espacio, algo que no es cierto y que va de la mano con creer que no necesitamos de la Tierra, nuestro mundo, para vivir. Somos seres terrestres, como lo dice Latour. No podemos vivir en mundos paralelos al nuestro. Hay que ser conscientes de nuestra realidad humana y una de esas características es el propio sonido. Como mamíferos tenemos una construcción biológica que nos ayuda a traducir diversas ondas en frecuencias que entran a nuestros oídos. Esto es lo que denominamos sonido y que nos hace humanos terrestres. Siguiendo a Ingold, los materiales son procesuales y relacionales, no son algo fijo del material. El sonido como material se entiende desde un plano físico como material y como material está en nuestro proceso de relación en el mundo. Al ser el fenómeno sonoro el material base de la forma de comunicarnos, en sí es el lenguaje humano. En ese sentido, hace parte de casi todo lo que hacemos con las cosas. El sonido es el material esencial para nuestra vida en la Tierra,
Con él nos podemos ubicar, avisar, prevenir, emparentar, alejar, imitar, defender, etc. Sin el sonido no seríamos los humanos que somos. Sin embargo, este material se ha perdido dentro de la materialidad de los objetos, es decir, aquellos que hacen que las cosas tengan cosidad. En ese orden, ya no entenderíamos nuestra comunicación como sonido, sino como lenguaje, y nuestra expresión con el sonido se ha convertido en música. Villagómez, por otro lado, nos dice que el carácter interpretativo del concepto materialidad resulta necesario porque permite situarnos más allá de la perspectiva empirista de la materia en bruto, al considerar directamente los significados de las relaciones con los objetos, con las personas y con los conceptos sociopolíticos. En este orden, la música es el significado o la materialidad que nosotros sacamos de nuestra relación con el sonido o con unos sonidos en particular. Estos modos de relación con el fenómeno sonoro nos configuran como seres humanos y a la vez pautan nuestros modos de relación por medio del sonido. Partiendo de esto, todo sonido como materialidad tendrá un significado. Todos los sonidos, y esto es teoría dura y pura de lo electroacústico, evocan imágenes. Esto lo dice un investigador de música electroacústica que se apellida Freud. Lo anterior nos deja un panorama cerrado con respecto a nuestra relación con el sonido. Este hecho enmarca la importancia que damos al significado. El sonido, en esencia como material, no tendría por qué evocar imágenes, como lo señala Freud. Sin embargo, como humanos sabemos que lo hacen. Compositores como Truax y Westerkamp, que son dos paisajistas sonoros súper importantes, trabajan con esos significados dentro del concepto paisaje sonoro, el cual se define como la captura, por medio de grabaciones acústicas, de los sonidos que suceden en un lugar y en un momento determinado. La práctica de Westerkamp y Truax se guía por el sonido como fuente que vive de diversos objetos, espacios y espacialidades. El paisaje sonoro es en sí una técnica que trae detrás un acervo teórico que se fundamenta en la materialidad del sonido. Quiero ser enfático, se fundamenta en el significado de ese sonido, pero ese significado no es universal. Eso es el problema de los paisajistas sonoros. Ahorita no vamos a tocar ese tema. Aún así, este concepto y práctica se fundamenta en la grabación y en las diversas técnicas de la misma para obtener sus recursos, entendiendo lo técnico como la forma en que se da el mantenimiento a lo largo de generaciones, de cierta manera involucrarse funcional, estética y tecnológicamente con los materiales, como decía Villa Gómez. La grabación y la partitura musical, desde lo técnico, son las formas como nos relacionamos con el material sonoro desde la disciplina musical. Esto es clarísimo. Aquí ya también entra el fagot. El fagot como medio productor de sonido, la grabadora como el que captura el sonido, las partituras como lo que pretende notar el sonido y reproducirlo, entre comillas, son técnicas. Y esto nos ata a una relación con el sonido muy particular. No vamos a tener la misma relación con el sonido si tenemos otro tipo de técnicas. En la música se manejan estas técnicas de manera casi global, se podría decir, en el mundo. Grabación, partitura, instrumentos, ¿sí? Entonces, esto hace que tengamos una relación particular con el sonido, que no es la única que podemos tener, ¿no? Siguiendo lo anterior, las grabaciones y las partituras no duran para siempre, imposible. En el plazo, los materiales siempre e inevitablemente le ganan la materialidad. Esto lo dice Ino. Esto es muy importante, ya que pensamos que el sonido desaparece, entre comillas, en el tiempo, pero su significado o materialidad continúa gracias a las formas de registro del mismo, memoria colectiva, partitura o grabación. Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven la escribió este grandísimo compositor hace más de 100 y pico de años, pero seguimos escuchándola porque hay partituras, seguimos dándole un significado que él no le haya dado un significado, o sea, escrito un significado como tal. Los musicólogos, los intérpretes se han puesto a darle un significado que es la sonoridad del destino, que es que Beethoven, sí, empiezan a dar una narrativa particular, pero realmente, como tal, lo que están son esas notas, ta, tan, ¿sí? Algún día, aunque no lo creamos, eso va a desaparecer. Tarde o temprano va a desaparecer porque los materiales no son para siempre, ¿sí? No sabemos cuándo, llevamos 150 y pico de años tocándola, quién sabe en qué momento desaparecerá, pero va inevitablemente a desaparecer, así sea con la extinción del ser humano, pero va a irse, y eso lo tenemos que tener claro. Sin embargo, es imposible que este registro, que nos da una materialidad sonora, permanezca para siempre, como lo venía haciendo. La material y el material, el sonido, estará en el mundo desde que haya mundo, desde que tenga aire para viajar, o sea, es la diferencia. Una cosa es la partitura de Beethoven, pero los sonidos sí van a estar en el mundo, los sonidos en su totalidad, no solamente los que puso Beethoven.
Eso es, digamos, la diferencia. Eh, Desde que tenga aire para viajar, pero su materialidad será cambiante. La relación que tenemos con el sonido tiene temporalidad, sea larga o corta. Este tiempo se enmarca dependiendo de muchos factores, pero siempre trazados en los plazos vitales de cada organismo. Somos con y en el sonido porque estamos vivos en un tiempo específico. Entendiendo el sonido como material que permite diversos modos de relación, podemos entender el foco del trabajo, el cual disca de una búsqueda disciplinar desde áreas como el paisaje sonoro o el estudio físico-acústico del sonido. Este proyecto quiere encontrar otras formas de estudiar y hacer sonido y hallar con esto posibles modos de relación con el mismo a través del material y no de su materialidad. Creo que ese es un punto fundamental para mi proyecto, ya que me estoy desligando de cosas que había dicho antes, ¿no? De estudiar la música electroacústica alrededor de estos grandes, ¿no? Pro y Vesterkamp Truax, Smolin también. eh, Ellos tienen el sonido como materialidad, su significado, lo tienen con sus técnicas, con la grabación, con la masterización, con todos los procesos de mezcla y de audio en general. Pero digamos que este proyecto que estamos viendo en este momento se está desligando de a pocos de eso y está entrando en otras formas de estudiar y hacer sonido, digamos, de ser sonido también, no desde las técnicas más occidentales y encontrarle una razón de ser a partir del significado, sino por otras rutas. No sé cuáles en este momento, pero por otras rutas. Otro punto importante fue la ICA, ¿no? La investigación creación aplicada. La maestra María Teresa Monique y el maestro Fabriz nos pudieron aclarar desde Transmigrant lo que empezamos a llamar como investigación creación aplicada. Tener en cuenta esto es fundamental para las futuras investigaciones que se den en las artes. La aplicabilidad social en comunidades, como lo dice la maestra María Teresa y la maestra Sonia, o en sectores sociales, como lo menciona Monique, es fundamental para, si se puede decir, dar un sentido a nuestros quehaceres, salirse de pensar el arte por el arte y de su aplicabilidad, con todas sus cuestiones éticas, políticas y sociales, es un campo muy rico. Desde mi proyecto esto último no está tan claro, sin embargo, soy consciente que la idea de imaginar no es inofensiva y se ha aplicado en diferentes maneras a lo largo de la historia. Imaginamos un mundo sin absolutismo, imaginamos un mundo en democracia, imaginamos un sistema de notación musical universal. Si nos ponemos a ver de forma crítica, la imaginación se ha aplicado desde el comienzo de cualquier cambio en nuestra historia humana. Es decir, que aunque no encuentra una aplicabilidad hasta el momento, desde la ICA, no quiere decir que no sea aplicable este proyecto o no se pueda aplicar. Ya entrando en materia con la imaginación, es un campo que no he recorrido lo suficiente. Estamos, como lo dije al inicio, empezando en ese proyecto, pero hay un filósofo importantísimo, el cual voy a recurrir en este momento, que se llama Cornelius Castoriadis, y en su texto que se titula El imaginario social instituyente. En dicho escrito, el autor deja claro que la imaginación es una función de esta alma, e incluso del cerebro, aquí no molesta. ¿En qué consiste esa función? Pregunta él, entre otras cosas, como lo hemos visto, en transformar las masas y energías en cualidades de maneras más generales, en hacer surgir un flujo de representaciones y en el seno de este ligar rupturas y discontinuidades, en saltar del gallo al burro y del mediodía a las 2 de la tarde. Con eso podemos decir que es una potencia de todos y todas. ¿Sí? Es un lugar de creación y de fuga. Trasciende la temporalidad y las preconcepciones. Dialoga entre lo soñado, lo deseado, lo vivido, lo palpitado, lo palpitado. Por otro lado, el mismo autor nos señala, la sociedad es creación y creación de sí misma, autocreación. Es la emergencia de una nueva forma ontológica, un nuevo eidos y un nuevo nivel y modo de ser. Volviendo con esto, el tema con el que inicié los cambios desde Lugones y Quijano, toda esta ficción que inventamos desde los escritos que marca raza, género, etcétera, son producto de esta creación de sociedad en la que muchos estamos inmersos en el discurso, pero que al mismo tiempo estamos al lado de y afuera de esta ficción instaurada, imaginando entre nosotros otros mundos posibles que disten del que ya nos imaginaron. Fuera de ese planteamiento más macro y social, el presente proyecto quiere enmarcarse en el sonido como el campo de estudio, en el sonido y el espacio imaginario. En este orden se tendrá que empezar a desmontar las ficciones que rodean al tema y tendremos que caminar al lado de este discurso, pero aclarando al tiempo que se está afuera en un planteamiento metodológico desde las prácticas artísticas. Entonces, a modo de cierre, la presente ponencia no pretende dejar nada por definido, todo lo contrario. Quiero generar preguntas. La más obvia sería cómo seguir.
y por dónde seguir. Esta investigación que va emergiendo nace de la pregunta por el espacio sonoro sensible y se ha movilizado hacia el espacio sonoro imaginario como lugar de transformación. La imaginación, algo tan utilizado, no se ha estudiado a profundidad desde el sonido o no desde mi conocimiento del estado de la cuestión, que es otro tema que también toca seguir trabajando. El camino es seguir depurando el tema de investigación e ir buscando autores, colegas y personas con las cuales charlar. Me siento afortunado de estar en el grupo de investigación con el que estamos haciendo este hermoso proyecto del que hablé al inicio, así como el compartir con los maestros y compañeros del doctorado. Me siento afortunado de estar en estos espacios de diálogo en donde podemos imaginar diversos mundos posibles. Y esta es la bibliografía inicial que tomé para la ponencia. Muchas gracias. No sé si me escucharon bien porque el internet no sé si está funcionando. Sí. Pues yo al menos te escuché súper bien. Entonces, pues mil gracias, Hernán Darío. Y precisamente, pues pensando en esos diálogos, el diseño, ¿no? Por parte de la línea también de este tipo de, digamos, de conversaciones que se dan en el marco de este Seminario Internacional de Estudios Artísticos, tiene que ver con generar diálogos, ¿no? Entre estos proyectos que están emergiendo en estudiantes de la tercera corte del doctorado con personas, investigadores que tienen una trayectoria pues consolidada.